Liderazgo de renovación espiritual es un tema muchas veces no tratado y que es sumamente importante entender lo clave que es y lo necesario que es. En esta pandemia global que Dios ha mandado, a mi entender, para quebrantar al hombre no creyente en todas las naciones, para que vengan a Cristo, también lo ha mandado esta pandemia global sin ninguna duda, para no solo quebrantar al no creyente, sino para quebrantar a su iglesia, al pueblo de Dios en la tierra, para llevarnos al quebrantamiento, porque como dice el Salmo, en su angustia me buscarán. Y como eran tiempos los jueces, que en tiempo de angustia el pueblo se volvía al Señor y Dios levantaba líderes y renovaba el pueblo suyo, creo yo, y muchos coinciden en lo mismo, que Dios permite esta crisis, estos contagios, esta enfermedad, este ambiente de temor, estas muertes y hermanos queridos partiendo antes de tiempo, según nuestros planes humanos, pero en los planes exactos de Dios, porque Dios quiere sacudir la higuera de la iglesia para que caigan todas las hojas secas, todos los frutos podridos y podamos avanzar en la renovación, la frescura, el avivamiento, el despertar, la pureza de la iglesia de Dios. Por eso es que hemos escogido para estudiar este tema a un personaje del Antiguo Testamento que muchos tal vez no conozcan en detalle, que es el rey Ezequías. El rey Ezequías ejerce un liderazgo que lleva a la renovación espiritual de Israel cuando más lo necesitaba. Y como Ezequías, en la Biblia, particularmente en el Antiguo Testamento, tenemos historias de líderes que haremos bien en estudiarlas como modelo de liderazgo espiritual, en donde hay claves espirituales para que el Señor se manifieste en sus vidas. Hay dos cosas claves de Ezequías para empezar el tema. En primer lugar, comenzó a reinar cuando tenía 25 años de edad. 25 años de edad, ¿qué sería hoy día? Joven adulto, o terminando el grupo de jóvenes, ¿no? Bueno, uno de ustedes, a esa edad, 25 años de edad, heredó el trono de su padre Acaz y empezó esta reforma espiritual con la que Dios lo usó poderosamente. Él fue contemporáneo de los profetas Oseas, Miqueas e Isaías. Y es interesante porque si lees estos profetas, ves el contexto moral y espiritual en el que entró a liderar Ezequías. Además, él gobernó Israel, en realidad el reino del sur, Judá, pues ya estaban divididos, con capital Jerusalén, durante 29 años. Él mantuvo un liderazgo un buen largo plazo de tiempo, lo cual habla de su resiliencia espiritual y de su aguante, su dependencia de Dios y el fruto de su ministerio prolongado. Hay 3 secciones en la Biblia que totalizan casi 12 capítulos en total que hablan del personaje de Ezequías y sus características espirituales que valen la pena estudiar y se lo recomiendo. Por eso lo dejo allí para que ustedes tomen nota. Encuentras en Segunda de Reyes, capítulo 18 al 20, Segunda de Crónicas, capítulos del 29 al 32 y en Isaías la sección del capítulo 36 al 39. Esta es una vida que vale la pena estudiar. Mientras se animan a estudiar y cuando lo hagan descubrirán otras perlas espirituales más todavía de las que yo les voy a compartir los hallazgos que tuve mi estudio personal de lo que llamamos las claves para una renovación espiritual. En primer lugar, es que cuando uno estudia la vida de Ezequías es que siempre comienza cada despertar espiritual. Walter Kaiser tiene un libro de paso sobre lo que es avivamientos en el Antiguo Testamento y va a descubrir que hay como 14, 15 avivamientos, entre ellos uno el de Ezequías. Y vas a descubrir que todos comienzan con una característica común y es que hay que reconocer la necesidad de renovación espiritual primero si queremos que Dios obre. Si no reconocemos nuestra necesidad de renovarnos espiritualmente, nunca nos renovaremos espiritualmente, porque estamos a veces tan contentos, tan pagados de nosotros mismos, con el número de gente que tenemos, los templos que tenemos, la gente que tenemos y el alcance que tenemos, que nos contentamos con lo poco que tenemos de bendición de Dios y no aspiramos a las, como dice Pablo, inescrutables riquezas que hay en Cristo Jesús, en la extensión enorme que su reino quiere darle
y en la profundidad de la obra que Cristo quiere hacer en cada ser humano. Esta necesidad estaba clara para Ezequías. Él empieza este movimiento de búsqueda de Dios por renovación porque ve la necesidad. Fíjate lo que dice el texto. Dice que además de eso, recogió Acaz, padre de Ezequías, rey anterior a él, los utensilios de la casa de Dios y los quebró y cerró las puertas de la casa de Jehová y se hizo altares en Jerusalén en todos los rincones. El padre de Ezequías fue un rey impío. Acaz fue un rey que gobernó 16 años en Jerusalén y llevó a la idolatría al pueblo de Dios. No solamente construyó altares en Jerusalén a dioses paganos, sino que además, nota tú qué hizo, los utensilios del templo de Dios que había mandado hacer Salomón, los quebró y los convirtió y los fundió en metales para uso de otras cosas, profanando la casa de Dios. Pero además mandó cerrar las puertas de la casa de Jehová. Y en el original implica la idea que mandó tapiar, como poner vigas de madera para que nadie entre a la casa de Dios. Renegó de Dios, le dio la espalda a Dios y se apartó del Señor. Eso había visto Ezequías de su padre en los años de su juventud. Y qué inquietud había puesto Dios en él, que él inmediatamente, cuando él es puesto en el reinado y en el trono de Judá, él decide actuar completamente distinto a su padre, toma una actitud totalmente distinta a él y dice que lo primero que él hizo fue buscar honrar al Señor. Una segunda clave es que cuando hay necesidad hay que entender que hay que buscar honrar al Señor. Es decir, el Espíritu Santo, la visión espiritual para hacer cualquier obra que tenga valor en el reino de Dios, como alguien lo ha definido, siempre nace de un santo descontento interior con el estado presente de las cosas. Si no tienes un santo descontento interior con el estado presente de las cosas, Dios no te va a poder usar, porque Dios siempre quiere hacer más, quiere bendecir más, santificar más, salvar más, levantar más líderes. Para eso entonces tenemos que tener una aspiración por un santo descontento con lo que ya tenemos de bendición, dando gracias por lo que tenemos y entendido que Dios quiere que se bendiga más. ¿Cómo empieza esta actitud? ¿A quiénes Dios usa? A gente como Ezequías, que tuvo esta actitud. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Él no vivía agradando al ojo humano. Qué importante que es esto. En el liderazgo, la tendencia es que nosotros estemos buscando hacer las cosas bien mientras nos miran los líderes. Mientras tu líder, pastor titular, pastor del área, los líderes o la gente te está observando, todos queremos pasar el examen con azul, con éxito, checklist, y que nos pongan una coronita o estrellita en la frente. Pero él y el que empieza a buscar a Dios no lo hace por agradar a la gente. No empieza de buscar hacer popular su ministerio, no busca aplauso, no compite con nadie del cuerpo pastoral, ni del liderazgo de la iglesia, ni de su célula o grupo pequeño. El que quiere acercarse más a Dios no lo hace por competencia, lo hace por necesidad y por deseo de honrar a Dios. Así que lo primero que hay que hacer al empezar es depurar las motivaciones que nos llevan a querer ver más de la obra de Dios. ¿Qué es lo que quieres? ¿Más números? ¿Más cargo? ¿Más aplauso? ¿Más éxito? ¿Más que otros digan, wow, qué ministerio que tiene este líder? ¿Eso es lo que esperamos producir en los demás? ¿O lo que queremos es que ante el ojo del Señor, querer buscar hacer lo que le agrada a Dios, lo que es recto para Dios y lo que Dios espera de nosotros? Nunca te olvides que Dios mira lo que hay dentro tuyo y no lo que mira el ojo humano. Dios es el Dios que nos ve. Como dice Génesis 16, había un pozo, ¿no es cierto?, en el que llega Jacob, que es el pozo del Dios que nos ve. Y me encanta esa figura, porque ese pozo del Dios que nos ve nos recuerda que nosotros tenemos que ministrar delante de los ojos de Dios. Como decía Elías, vive Jehová en cuya presencia estoy. Él está diciendo ante cuyos ojos estoy sirviendo, no al ojo humano. No estamos para agradar aquí a la gente ni a los líderes, estamos para agradar al Señor. En primer lugar, a hablar la verdad con amor delante de los demás. A los líderes hay que respetarlos y hay que tenerles afecto, aprecio y saber sujetarnos a las autoridades. Pero servimos al Señor por encima de todo y tenemos que hablar la verdad en amor delante de los demás, dando cuenta al Señor
Señor de nuestra búsqueda personal, porque solo a Él damos cuenta finalmente. Fíjate este pasaje en 2 Crónicas 29:3. Dice allí que en el primer año de su reinado, en el mes primero, abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó. Es decir, cuando él vio que la casa de Jehová había estado cerrada 16 años por su padre Acaz, él abrió las puertas. Y esto es importante. En primer lugar, porque a pesar del mal ejemplo de su padre, él no fue determinado por el mal ejemplo de su padre. Mucha gente te dice, pastor, lo que pasa es que usted no sabe lo que he sufrido, crecí sin padre, crecí sin madre, mal ejemplo, mi padre borracho, abusador, o abandonó a mi madre. Mira, el pasado de todos puede haber sido triste, derrota e injusto, pero tú no eres lo que te ocurrió en el pasado. Tú eres lo que Cristo puede hacer por ti en el presente. Somos hijos del pasado, mas no esclavos del pasado. Por lo tanto, más allá de tu contexto, más allá de tu trasfondo, mira lo que el Señor puede hacer si pones tus ojos en Él y quieres honrar al Señor por encima de todo. Este fue el caso de Ezequías. Por encima del mal ejemplo de su padre, él se consagró al Señor. Y nota tú que abrió las puertas de la casa de Jehová y la reparó. ¿Y cuándo lo hizo? En el primer año de su reinado, en el mes primero. Es decir, fue lo primerito que quiso hacer. Antes que ningún discurso, ni acciones de carretera, puentes, ni ejército, dijo, abran la casa del Señor. Era su prioridad honrar a Dios. Y yo te digo, ¿sabes qué, hermano y amigo? Esta es una figura tremenda. Las puertas abiertas siempre son señal de renovación espiritual. Y la figura de las puertas cerradas siempre es señal de estancamiento espiritual. Siempre en el ministerio y en el liderazgo cristiano, en el servicio de Dios, hay puertas para abrir que están cerradas. ¿Qué puertas para abrir están bajo tu influencia? A veces en la iglesia las puertas del templo físicas están abiertas, pero hay puertas espirituales en nuestros ministerios de evangelización, de discipulado, de oración, de santidad, que están cerradas, que el Señor te va a guiar a que te atrevas a abrirla, como tuvo valentía Ezequías, en oración, en unidad con los líderes. Hay que abrir puertas. Cuando se abre puertas, el Espíritu Santo puede entrar con su viento transformador y renovar la iglesia, el ministerio y la vida personal de cada uno de nosotros. Él no dejó que el pasado determinara su vida y abrió las puertas que hacían falta abrir para que Dios pueda hacer la obra. Te pregunto, ¿a qué puertas te está guiando el Señor que te atrevas a abrir en el nombre del Señor para que gente nueva que está fuera de la iglesia se convierta? Puertas de evangelización, puertas de discipulado, puertas de santidad que se necesitan abrir. La tercera área clave que vemos en Ezequías, por el cual Dios lo usó para la renovación espiritual, es que él tenía convicciones bíblicas firmes para enfrentar los ídolos de su época. Fíjate lo que dice 2 de Reyes 18:4. Dice, él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel y la llamó Neustán. Neustán. Qué tremendo esto. Fíjate tú que cualquier persona que quiere buscar una renovación espiritual va a tener que enfrentar los ídolos de su generación. Los ídolos de la generación de Ezequías se llamaban Neustán, Acera y eran de bronce y barro. Los ídolos de nuestra época, ¿cuáles son? Tiene que enfrentar y llevar al pueblo de Dios a enfrentarlos y vencerlos en el nombre del Señor para que liberados de ellos podamos honrar a Dios y cumplir la tarea de extender su reino y salvar a miles de personas. ¿Cuáles son esos ídolos de hoy? Los ídolos de hoy se llaman sexo, los ídolos de hoy se llaman dinero, el ídolo de hoy se llama imagen, figuretismo, poder. Los ídolos de hoy, la apariencia material, el placer, la comodidad, el yo, el orgullo, el poder. Estos ídolos, Dios nos manda que los desafiemos, los cuestionemos y los encaremos con la palabra de Dios y les enseñemos al pueblo de Dios cómo encararlos en el qué, el cómo y el por qué, echarlos abajo. Pero nota tú algo importante, no solo tuvo la valentía de desafiar a los ídolos de su generación, sino nota tú lo que dice la serpiente de bronce.
Dice que la serpiente de bronce que había hecho Moisés era adorada por los hijos de Israel. ¿Te acuerdas tú de la historia de la serpiente de bronce en el libro de Números? Cuando caen en pecado y comienzan a morir por una peste mandada por el Señor. ¿Y Dios qué le dice a Moisés? Hazte una serpiente de bronce y los que miren con fe a la serpiente de bronce serán sanados. Y fueron sanados y salvados miles. Bueno, esa serpiente de bronce que fue usada por el Señor, que fue mandada a construir por el Señor, que fue algo bueno que Dios le dio al pueblo, se había convertido en un ídolo. ¿Sabes cuántos años lo tenían ya adorando y idolatrando en el pueblo de Israel? 800 años. Fíjate tú, Ezequías se enfrenta a una costumbre religiosa, a una tradición idolátrica, a un hábito mental que tenía la gente de generación en generación durante 800 años, 8 siglos. Sus tatarabuelos habían hecho lo mismo. Y él de pronto un día se planta y firme y dice, señores, esto siempre ha sido así, pero a partir de ahora no será así. Porque la palabra de Dios nos dice, no debemos tener ídolos en el corazón. Y el valiente le llamó Neustán o Neshustán. ¿Y sabe qué significa en hebreo Neshustán? A esa serpiente de bronce al cual todos se adoraban y se arrodillaban de manera supersticiosa, Ezequías lo llamó pedazo de latón, ridiculizando el objeto. Y la serpiente de bronce nos da lecciones a nosotros sobre la necesidad de renovación espiritual. Fíjate tú que lo que había sido de bendición en el tiempo de Moisés, hoy era de maldición. Lo que había sido de renovación espiritual por la fe, hoy se convertía en estancamiento espiritual. Cosas buenas que ha hecho Dios en el pasado se pueden convertir en ídolos para el pueblo de Dios. Y yo creo que eso nos pasa muchas veces en la iglesia. En la iglesia evangélica nos ufanamos en decir que no tenemos ídolos, no tenemos imágenes visibles, adoramos a un Dios invisible. Y es cierto, como Dios lo manda, pero no hay ídolos que se formen en el pueblo de Dios, en la iglesia de Cristo, en el corazón de los creyentes. Claro que los hay. Los ídolos del mundo que se infiltran en nuestros corazones, sexo, dinero, poder. Los ídolos religiosos que el pueblo levanta. ¿No idolatramos ídolos muchas veces humanos? ¿No idolatramos muchas veces métodos y estrategias? Como diciendo, esta manera como usó Dios y bendijo Dios, la serpiente de bronce es la única que sigue siendo de bendición de Dios, y no entendemos que Dios es un Dios que hace nuevas las cosas cada mañana, y siendo Dios eterno, camina por caminos nuevos cada día para enseñarnos sus propósitos. ¿No será que de pronto idolatramos estructuras, idolatramos metodologías y estamos santificando métodos humanos en lugar de santificar la palabra y la guía del Señor? Necesitamos una visión para romper los ídolos. Ezequías lo hizo porque, como dice la palabra, él había puesto su confianza en Dios. En Jehová, Dios de Israel, puso su esperanza. Ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. Confió en el Señor para enfrentar los desafíos de su tiempo. Se aferró en Dios, se fortaleció en Dios, y Dios lo usó para abrir puertas nuevas y confrontar la idolatría de su generación. En cuarto lugar, una clave importante también en la renovación espiritual, si Dios te quiere usar, es que uno no puede hacer la tarea solo. Y esto es importante. Dios no utiliza llaneros solitarios para hacer la obra de Dios. Dios utiliza hombres para mover al pueblo de Dios a que busque a Dios, para que como pueblo, colectivo, comunitariamente, en unidad, Dios haga la obra de bendición con todos. ¿Te acuerdas tú cuando Elías, en un momento solitario y desalentado, le dijo al Señor, solo yo he quedado sin doblar rodilla ante Balaán? Y que le dijo el Señor que no era así, que habían 300 fieles que habían quedado como profeta de Jehová. A veces vas a sentir que eres tú el único que quiere hacerlo, que eres el único que piensa en esto, y vas a caer en un individualismo peligroso. Nunca hagas nada rompiendo la unidad. Las cosas se hacen en unidad, en respeto a las autoridades y en consonancia, y buscando que el pueblo se junte alrededor del llamado de Dios. Esto fue lo que hizo Ezequías. Dice allí, y les dijo, oídme levitas, santificaos ahora y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, y sacad del santuario la inmundicia. ¿Qué fue lo que primero hizo Ezequías una vez que buscó honrar al Señor, vio la necesidad, santificó su corazón, superó el pasado con su padre? Fue llamar a los líderes y llamarlos a la santificación.
Y la santificación comienza con una persona, pero tiene el propósito que vaya como reguero de pólvora por todo el liderazgo del pueblo de Dios, para que los líderes unidos en la misma visión espiritual muevan a todo el pueblo de Dios a la tarea de ganar gente y a santificarse para la obra del Señor. Por eso es que dice ahí el texto, estos reunieron a sus hermanos y se santificaron y entraron conforme al mandamiento del rey y las palabras de Jehová para limpiar la casa de Jehová. Y entrando los sacerdotes dentro de la casa de Jehová para limpiarla, sacaron toda la inmundicia que hallaron en el templo de Jehová. Nota tú la relación espiritual entre un efecto y el otro. Primero, él se santifica a solas con Dios. Luego, él hace un pacto con Dios para santificarse. Luego, llama a los líderes y los desafía a la santificación y a que limpien sus corazones. Y luego, con los líderes, van y limpian la casa de Jehová de toda inmundicia. Es decir, que si nosotros queremos que Dios renueve a la iglesia, primero somos los líderes quienes tenemos que limpiar nuestro corazón de toda inmundicia. Si primero tú y yo, nosotros los líderes, no limpiamos nuestro corazón de toda inmundicia, difícilmente la casa de Dios sea limpiada de toda inmundicia. Primero limpia tu corazón, Dios luego te usará a ti para limpiar a los demás. El que limpia es el Señor. La tarea de enseñanza es nuestra, pero la obra de Dios es sobrenatural. Comienza con limpia tu propio corazón. Primero hay que limpiar los corazones de los líderes para luego limpiar al pueblo de Dios. En quinto lugar, Dios guió a Ezequías a la alabanza y la adoración. Es interesante que el pueblo, una vez que se santificó, comenzó ¿a qué? A prorrumpir en alabanza y adoración espontánea. Y esto es importante, porque nos muestra que otra clave de la renovación espiritual, ¿sabes qué es? Estar entendiendo que en la quietud en la que estamos delante de Dios hay fortaleza. La quietud nos fortalece. Vivimos en un mundo en donde creemos que el vértigo, la velocidad, el dinamismo, la acción constante es el símbolo del poder. Y la palabra nos recuerda que donde más poder se manifiesta es cuando, en primer lugar, antes de la acción, tomamos tiempo de poder tener lugar a la quietud delante de Dios. Ya lo decía Isaías, en quietud y en reposo será vuestra fortaleza. En quietud y en reposo, delante del Señor. Cuando estamos delante del Señor, a los pies, todas las montañas alrededor nuestro se desvanecen como humo. Las dificultades son allanadas, los gigantes son derrotados y la fe, la convicción y la acción de Dios van delante de nosotros, abriendo puertas, tocando corazones, aglutinando voluntades para crear un equipo de líderes juntos, unidos bajo el Señor para hacer la tarea de la evangelización, del discipulado y de la extensión de su reino. Siempre con sacrificio, siempre con esfuerzos especiales, porque el mundo, ni el trabajo, ni nadie te dará primero para que diga, dedícate al servicio de Dios. No, tendremos que arrancarle al tiempo a este sistema materialista, egocéntrico y hedonista, arrancarle el tiempo para dedicarlo para las cosas eternas, para que otros conozcan al Señor. Y dice la Escritura que toda la multitud adoraba, y los cantores cantaban, y los trompeteros sonaban las trompetas. Todo duró hasta consumirse el holocausto. Y cuando acabaron de ofrecer, se inclinó el rey y todos los que con él estaban y adoraron. Fíjate qué imagen tan hermosa. La alabanza con trompetas, los holocaustos, el adorar al Señor, esta actitud de adoración, de postrarte ante Dios. Y dice allí que en realidad que ellos, luego que terminaron de hacer la Pascua, 7 días más quisieron quedarse alabando, adorando a Dios y sirviéndole. Eso es un avivamiento. Cuando te olvidas del reloj, no estás calculando a qué hora termina la prédica, a qué hora termina el culto que ya está muy largo, a qué hora termina esta reunión que ya me aburrió. Cuando ya no estás pensando en el tiempo y el tiempo es absorbido por la conciencia de la eternidad, y ya no te preocupa el tiempo sino el estar delante del Señor en quietud, en alabanza y adoración, es cuando realmente eso es signo de un verdadero avivamiento espiritual. Es cuando sabes que debes terminar tu devoción, pero no lo quieres terminar. Es cuando sabes que tienes que terminar el estudio bíblico porque tienes que ir al banco, pero no quieres terminar el estudio bíblico. Es cuando sabes que estás comiendo banquetes espirituales y no quieres perder ningún pan de vida.
Ese signo de avivamiento espiritual, cuando lo eternal gana, subyuga, minimiza lo temporal, es cuando el Señor reina en los corazones. Te pregunto, ¿has experimentado este avivamiento en tu vida personal? ¿Has experimentado este despertar espiritual en el grupo de jóvenes, en la célula, las personas en las que ministras? ¿Estás orando, buscando que la gente tenga el momento de decir, saturados como estamos de online, pero la palabra de Dios no me la pierdo? Eso es lo que produjo el avivamiento espiritual que trajo Ezequías con su búsqueda de Dios y la acción de Dios a través de Ezequías y de esos líderes consagrados a Dios. Otro último signo de avivamiento espiritual es que ofrendaron con generosidad. Con generosidad. Y dice allí, y fue el número de los holocaustos que trajo la congregación 70 bueyes, 100 carneros, 200 corderos, todo para el holocausto de Jehová. Y las ofrendas fueron 600 bueyes y 3,000 ovejas. Claro, tú dirás, mira, todos estos son animales que los mataron, los tiraron al altar y los quemaron, punto. Pero hay que ver más que eso. No olvides tú que estamos hablando en esa época de una sociedad que tenía la base de su economía en la ganadería ovina y la ganadería en general y en los terrenos agrícolas. Quiere decir que aquí estamos hablando nosotros de valor económico, estamos hablando de dinero, plata. Todo esto eran bueyes, todos tenían un valor económico importante. Los bueyes eran los más caros de todos, seguramente. Pero habían corderos, habían ovejas, habían carneros y bueyes. Todos fueron ofrendados a Dios y en gran número. ¿Qué significa? Que ofrendaron no solamente animales, sino ofrendaron lo que para ellos tenía valor económico, de lo que hoy llamaríamos de su dinero, de lo que materialmente les daría seguridad, confort, bienestar, viajes, oportunidades, placeres. De eso se desprendieron. ¿Por qué? Porque su corazón había sido tocado por la adoración. Y ahí está la clave. Nadie puede dar si no hay un corazón adorador. El corazón que da, ese corazón agradecido. El corazón que no da, ese corazón que aún no ha entendido o reconocido la grandeza de la obra de Cristo en su vida y por lo tanto no es tan agradecido del Señor como debiera serlo. Te pregunto, ¿estás agradecido del Señor? Y estás expresándolo con gratitud, desprendiéndote de lo que más vale en tu vida, según este mundo, que es el dinero, las cosas materiales, tu seguridad material, tu confort, tus paseos, tus saliditas, tus viajes, los ahorros para tus cosas. El que honra a Dios, pone primero al Señor, se sacrifica, porque sabe que busca primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás añadido será. ¿Tu corazón honra a Dios? Te pregunto. ¿Tienes un despertar espiritual en tu vida? Te pregunto a ti. ¿Estás dispuesto a ser un instrumento de Dios para que primero Dios despierte tu corazón, avive el fuego del Espíritu que en esta pandemia tendemos a olvidarlo y a enfriarse en el altar del corazón? ¿Estás dispuesto a que Dios te utilice para que otros se despierten? ¿Por qué no tomas un compromiso con Dios como Ezequías? Él hizo un pacto con Dios. Yo te invito a que hagas un pacto con Dios. Si lo has hecho antes, renueva el pacto con Dios. Y que pidas que el Señor ponga fuego en tu corazón. Avive tu corazón primero, que en el tuyo vivas estas claves de Ezequías. Y luego a través del tuyo, Dios utilice a otros para animar, inspirar y desafiar a vivir su propia renovación espiritual. Y esto será como un fuego que se extiende en la iglesia y va haciendo arder el corazón de todos para la gloria del Señor. ¿Qué tal si oramos y le pedimos esto al Señor? Oremos. Padre Santo, gracias te damos, porque tú eres Dios fuego consumidor y porque nos llamas en medio de la pandemia a salir a la iglesia de este sueño, de este sopor, de este adormecimiento en esta pandemia, este temor, este encierro, esta cuarentena, esta inamovilidad, este aislamiento tiende a generar en nuestros corazones, a apagarlo, a enfriarnos, a adormecernos, a aletargarnos. Y te pedimos que en el nombre del Señor, esta palabra tuya despierte el fuego en nuestro corazón, como Ezequías, de querer hacerlo recto delante de Dios. Primero pensando en ti, en honrarte a ti, en consagrarte en nuestra vida a ti, mirar la necesidad espiritual que hay alrededor nuestro, en nuestra vida y en la de otros, y buscarte, Señor, para desafiar a los ídolos de nuestro tiempo, a los ídolos que están queriendo gobernar nuestro propio corazón, Señor. Perdona nuestros pecados por los ídolos que hemos albergado
en nuestra mente y nuestro corazón durante estos meses y semanas de pandemia. Perdónanos, saca la inmundicia de nuestros corazones, Señor. Límpianos primero a nosotros, para que a través nuestro, tu Espíritu limpie tu iglesia, el ministerio, la célula, las personas en las que tenemos contacto, sean bendecidos y santificados por la obra de tu Espíritu a través nuestro. Señor, santifícanos, límpianos y descubramos el poder de la quietud delante tuyo. Que vayamos más despacio para tener más tiempo contigo. Y Señor, que podamos ser fieles en honrarte con lo que tú nos has dado. Bendice a cada uno de nosotros y Señor, te rogamos, renueva espiritualmente nuestras iglesias, renueva espiritualmente nuestras vidas, renueva espiritualmente el Perú, tu pueblo. Te lo pedimos sabiendo que tienes poder de hacerlo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga. Un fuerte abrazo para todos. Señor los bendiga. Qué tremendo. Gracias, Pastor Javier. Hemos sido inspirados una vez más con el mensaje de la palabra. Hay frases que se han quedado y yo pienso que los muchachos lo han aprovechado muy bien. Somos hijos del pasado, pero no somos esclavos del pasado. Siempre en el ministerio hay puertas para abrir. Limpia primero tu corazón antes de pretender limpiar a otros. Nadie puede dar sin un corazón adorador o agradecido. Gracias, Pastor Javier, por usar por Dios. Muy bien, Pastor, si nos permite, vamos a entrar a un tiempo de preguntas que creo que es muy importante. Esto va a enriquecer mucho más el tema, que bien usted lo expuso. Así que en breve va a aparecer en pantalla para que podamos formular la pregunta correspondiente. Pastor, ¿cómo identificar a los ídolos que pueden haber en nuestro corazón? Bueno, yo creo que esa es una de las claves, ¿no?, de la renovación espiritual personal, que puede ser el inicio del contagio de la renovación espiritual a nuestro alrededor. Buen punto para empezar este tema. ¿Cómo identificar ídolos en nuestra vida? En primer lugar, ver qué pensamientos, qué creencias hay en nuestro corazón, qué cosas atraen en nuestra vida que no están de acuerdo a la palabra de Dios. Ídolo es todo aquello que quiere tomar el control, el gobierno y el primer lugar de nuestra atención en el mundo de nuestros pensamientos y emociones, que no sea el Señor. Todo lo que no es el Señor, sea personas o cosas o ideas que pretenden tomar su lugar o influenciar en nuestra vida, son idolatrías. Y hay idolatrías de mil maneras, materiales, inmateriales, pensamientos, sentimientos, imágenes, etcétera. Una de las áreas que, eso en primer lugar, ¿no?, identificar los ídolos es lo que no es bíblico. Y en segundo lugar, todo aquello que te quiere dominar y controlar, que no es el Señor, ¿no? Dice la palabra, pues tenemos libertad para hacer todo lo que sea, todo lo que podamos hacer, pero no me dejaré dominar ninguna de ellas. Entonces yo creo que uno de los grandes poderes, por ejemplo, que todos tenemos que luchar con esa idolatría pagana, perversa, es el sexo deformado y por todos lados se difunde, ¿no? Entonces, el cuidado de no albergar pensamientos, pecados ocultos, sea de pornografía, de codicia sexual o de cualquier otro tipo, ¿no? Entonces, sí, hay que poner la linterna de la palabra cada día al corazón, vigilar el río de nuestros pensamientos para que no se infile ningún ídolo, porque todos los días son expuestos delante de nosotros, ¿no? Esa es la tarea. Qué tan importante es poder quitar los ídolos de nuestras vidas, ¿no? Y poder también quitarlos de nuestra mente y poder vivir una vida de integridad. Así es. Sí, como tú dices, si no somos libres de los ídolos, los líderes, ¿cómo podemos reflejar y explicar y enseñar a vivir en libertad espiritual a los creyentes? Como yo digo, ¿no? Una momia amarrada, vendada de pies a cabeza, no puede mover ni un dedo. Entonces yo creo que estamos como momias atados de pies a cabeza por ídolos y no podemos actuar ni ayudar a nadie a liberarse de sus propias ataduras, y nosotros mismos no somos libres de nuestras propias ataduras. Así que un hombre y una mujer libre en Cristo
es el único que puede ser instrumento de dar libertad o liberación a otros. Entonces, de ahí la importancia que cuides tu libertad. La libertad gloriosa de los hijos de Dios es el único medio por el cual Dios nos puede usar para que otros sean liberados. Porque la gente, todos llegamos a la iglesia esclavos de algunos pecados. Es un proceso de liberación, no de demonios, sino de liberación de atadura de pecado, la que es la santificación. Y esto toma tiempo, ¿no? Aprender a vencerlos, toma tiempo. Mucha gente no vive este proceso de ser victoriosos frente a sus pecados pasados, hábitos pecaminosos del pasado, y entonces eso estanca. Puede ser líder, puede ser pastor, puede estar enseñando y predicando, pero si no hay libertad interior, no hay victoria que transmitas a los demás. Así, pastor, muchas gracias. Gracias por decirnos este tiempo que tendremos que vivir en santidad, cuidar nuestra mente, vivir en integridad. Pero este tiempo también tenemos otra pregunta, ¿sí? No sé si la pueden poner. Pastor Javier, ¿cómo se maneja el líder que ha caído en fornicación? Buena pregunta. Pues es uno de los ídolos que pueden hacer derrotar a cualquier líder si no se cuida, ¿no? El sexo, otra vez, la codicia. Mira, hay dos cosas que hay que cuidar en el manejo del trato de un líder que ha caído en inmoralidad sexual. Porque fornicación es en el griego es porneia, habla de inmoralidad sexual de cualquier tipo. Hay dos maneras. Uno, en primer lugar, está la consabida medida que hay que tomar, lamentable y triste, pero necesaria para el infractor como para el pueblo de Dios, de separarlo de sus cargos y del liderazgo público. Pero a veces solo quedamos con esa medida disciplinaria y olvidamos que la disciplina no es sancionadora en la Escritura y punitiva, es decir, de pecaste y toma en la cabeza con este palo, sino tiene el propósito de la disciplina de ser restauradora. Y es difícil que alguien se restaure de un pecado si todos solo tratamos la conducta incorrecta y no las raíces emocionales y espirituales que están detrás. Entonces, el pastor que hace una tarea pastoral seria, responsable, integral, no solo se contenta con ser policía espiritual de dar macanazos, disciplinar y separar, sino procura que la persona se restaure, venza esa área, va a buscar las raíces que llevaron a que esta persona fracase en este pecado. Y hay que descubrir las raíces, qué hábitos mentales tiene, qué hábitos emocionales, qué pensamientos lo llevaron a esto, cuántas veces antes había caído en este pecado, tal vez no es la primera vez. Es decir, hay que hacer un mapeo de la trayectoria moral de esta persona si queremos ayudarlo. Y luego darle herramientas bíblicas y prácticas para encarar esta idolatría y esta tendencia a la inmoralidad sexual que acecha a todos, sin lugar a dudas, mientras estemos en la tierra y seamos mortales. Así que tienes que crearte una estrategia de cómo vencer y cómo preservar tu vida, cuidar tu vida de caer en pecado de inmoralidad sexual otra vez. Hay personas que llegan a la iglesia con la costumbre de que con cada enamorada o con cada enamorado tenían que tener relación sexual. Como el beso en la boca se convierte en el acto sexual prematrimonial. Y son hábitos y dependencias emocionales que se producen. Hay que crear enseñanza bíblica que llegue a su vida, hay que darle instrucción bíblica que permita que la persona sepa cómo enfrentar esas tentaciones. No solamente no lo hagas, sino cómo evito hacerlo y cómo me ayudas a eso. Ese aspecto pastoral es importante, toma tiempo, trabajo, compasión, pero es muy necesario. Si no, las personas se condenan a repetir el pecado y lo evitan hacer simplemente por miedo a las consecuencias, pero no porque haya un cambio interior verdadero. Muy cierto, pastor, ¿no? De que muchos venimos con ataduras del pasado, ¿no? Que tienen que irse rompiendo en ese proceso de santificación, ¿no? Un trabajo diario. No es la victoria de hoy no garantiza la victoria de mañana. Así es. Sino es cada día luchar la buena batalla, ¿no? Y tenemos otra pregunta más. ¿Cómo pastorear a una nación donde la integridad de esta sociedad es relativa? Claro. Yo pienso de que en primer lugar está bien que hablemos de integridad, porque eso es lo que adolece la sociedad.
pero desde el punto de vista bíblico, doctrinal, en realidad la integridad no es más que el resultado de otra realidad espiritual, de otra operación del Espíritu Santo que se llama la santificación. Así que para mí, los cristianos, en el mundo se habla, en los periódicos se habla de integridad, falta de integridad en la sociedad, falta de integridad en el Congreso, en los políticos, y ese es el lenguaje secular. Pero para quienes conocemos la palabra, somos pastores y predicadores y cristianos, tenemos que hablar con lenguaje teológico y no con lenguaje de los medios de comunicación. Así que para el cristiano el tema de integridad debería ser el tema bien enfocado, el tema de santidad. Santidad es la fuente, la integridad es solo uno de los frutos, resultados. Pero a veces ya, y nos olvidamos de cuál es la fuente desde el punto de vista bíblico. La fuente desde el punto de vista bíblico es la santificación, no la integridad. Porque nadie es íntegro por sí mismo. Necesitamos la acción sobrenatural, externa y ajena a nosotros, Espíritu Santo. Si no, nos santificamos a nosotros mismos. Por eso que yo no gusto de hablar de integridad, sino de santidad. Y la santidad trae integridad, rectitud, pureza, limpieza, etc. Pero la santidad. Y la santidad, en un mundo que habla de integridad relativa, justamente, hay que enfatizar la santificación, bien entendida. No tengamos miedo de usar el término santificación o santidad en público, mientras lo usemos explicándolo claramente qué significa, y que santidad no significa tener olor a almidón y tener la cara con ojo de cordero degollado o una aureola en la cabeza. Eso no es santidad. Hablemos de la santidad bíblica sin temores, pero expliquémosle a la gente qué es la fuente. Para mí la clave es 2 Timoteo 2:21, si mal no recuerdo, donde dice que los utensilios de la casa, si alguno se limpia, será santificado y útil al Señor. Y entonces hay dos aspectos. El si alguno se limpia es la parte humana. Tú tienes que, como Daniel, proponer en tu corazón no contaminarte. Hay una acción humana, hay una responsabilidad tuya que Dios te ha dado de decirle no a la tentación. Esa es la parte de la responsabilidad humana en el proceso de la santificación. Si alguno se limpia, pone la responsabilidad en el individuo. Pero luego viene la segunda parte. Si alguno se limpia, será santificado. ¿Y ese santificado por quién? Por el Señor. Y esa es la parte de la dimensión sobrenatural, divina de la acción de Dios, trayéndonos santidad a nosotros. Quiere decir que no basta con que yo me proponga en mi corazón no contaminarme ni vencer tentaciones. Ya sabemos que no es suficiente. El mundo fracasa porque quiere santificarse solo, a fuerza de voluntad. La Biblia nos dice que tenemos que ser santificados. ¿Y qué es ser santificados? Que hay una acción del Espíritu Santo por la palabra y la oración, una acción sobrenatural que al santificarnos significa que trae a nuestro corazón pensamientos, sentimientos y actitudes que no son nuestros, que no nacerían nunca de mi oscuro corazón caído. Mi corazón natural no lo va a producir jamás. Y esos son, por ejemplo, aborrecimiento al pecado, que antes amaba, anhelo de santidad, que antes no tenía, temor reverente de ofender a Dios, que jamás antes me preocupaba, anhelo de pureza, que solo produce el Espíritu Santo. Entonces creo que tenemos que enfatizar y enseñar más claramente la doctrina de la santificación a la juventud y a nuestras iglesias, y es que enseñando la responsabilidad humana en ella y la responsabilidad sobrenatural en ella de Dios, para que entendamos mejor qué tremenda promesa de victoria y de esperanza de victoria nos da la doctrina de la santificación en un mundo en donde hay una integridad relativa, en donde a nadie le importa si es verdad o no, sino la verdad de cada uno según le convenga, en lo que tú quieres creer. Entonces, nos falta explicar y enseñar mejor nuestra preciosa doctrina de la santificación en estos días oscuros en que vivimos de tanta inmoralidad, creo yo. Amén, pastor. Gracias por esa clara respuesta frente a una sociedad que lamentablemente deja mucho que desear, aunque finalmente es la responsabilidad de cada uno, ¿no? A veces echamos la culpa a todo el mundo. No, es que yo no quería, es que yo no deseaba, ¿no? Y nuestra responsabilidad es individual delante de Dios y cada uno dará cuenta de ello. Gracias, pastor. Continuamos con esta siguiente pregunta. ¿Cómo incentivar o llevar hacia un avivamiento espiritual en mi célula o iglesia? Bueno, el cómo lo acabamos de explicar. Ahí está. Te recomiendo estudiar la vida de Ezequías. Ahí está el cómo, las claves espirituales.
Decíamos reconocer la necesidad espiritual. Al hacer la pregunta, noto que ya la persona está reconociendo que hay una necesidad de un avivamiento espiritual. Eso no nos debe espantar. No es que la iglesia está muerta y en pecado porque necesitamos avivamiento espiritual. Todos los cristianos, todos los pastores y todas las iglesias siempre vamos a necesitar renovación espiritual. La necesidad de renovación espiritual es permanente. No habrá nunca, mientras estemos en la tierra, un momento en que digamos, no, ya no necesitamos tanta renovación espiritual. No, porque Dios es infinito y nosotros somos finitos. Como siempre digo, es como si la vida espiritual fuera a subir un rascacielos de 5.000 pisos de altura. Y cuando llegas al piso 5.000, descubres que hay 5.000 más arriba, porque Dios es infinito en su santidad. Nunca dejaremos de conocerle ni aquí, ni por la eternidad tampoco. Entonces, siempre hay necesidad de renovación espiritual. El cómo está, decíamos, empieza en el corazón de uno. No digamos, en la iglesia falta renovación. No digamos, en la célula falta renovación. Digamos, sinceramente, en mi corazón falta renovación. Y cuando alguien en su corazón, en lugar de señalar con el dedo acusador a otro, se arrodilla solas con Dios y dice, Señor, por favor, anhelo renovación espiritual, anhelo avivamiento, anhelo tu santidad, vas a ver que Dios comienza a obrar en ti y a través tuyo, tu bendición querrás compartirla con los demás. Es un proceso de contagio espiritual que se va a dar. Pero lee la vida de Ezequías, te animo, en los pasajes que mencionamos, Segunda de Reyes, Segunda de Crónicas, Isaías, búscalo en concordancia, pones en Google Rey Ezequías y te va a aparecer los textos, investígalos, estudia la palabra y trata de poder vivirlo, vas a descubrir que hay un círculo virtuoso de crecimiento espiritual y bendición que abre nuevas puertas insospechadas para nuestro crecimiento espiritual. Gracias, pastor. Qué tan importante es renovarnos día a día espiritualmente, ¿no? Y como dice usted, empieza en nuestro corazón, ¿no? En nuestro corazón, de forma personal. ¿Tenemos otra pregunta más? ¿Tenemos otra pregunta más? ¿Sí? ¿Qué está apareciendo? Pastor Javier, ¿cuál es el desafío más grande que tenemos como iglesia en cuanto al cuidado de nuestra integridad? Bueno, en primer lugar yo diría, tenemos que volver a enfatizar siempre, esto nunca podremos detenernos de hacer, cada generación, cada año, cada vuelta a la esquina en la iglesia, necesitamos volver a empaparnos de la preciosa doctrina de la santificación, sumergirnos en ella, profundizarla y permitir que el Espíritu nos permita enseñarla con unción, con profundidad, con claridad y en forma práctica. Lo primero es eso, es decir, volver a lo que la palabra habla de la victoria de la santificación, porque la santificación e integridad del creyente no dependen de uno, sino del Señor en primer lugar, lo que haga. Y lo segundo es no negociar ni el menor pecado en nuestra vida delante de Dios. No negociar ni permitir el más mínima mancha que tu vida y tu corazón, leí una vez, sea como el papel de arroz, que solamente pasar el dedo suavemente sobre él ya produce una arruga y que deja huella. Que tu corazón sea tan sensible al Espíritu Santo y su santidad que no toleremos, no permitamos ni siquiera una ráfaga de pensamiento, una inclinación de nuestro corazón, una actitud interna que nadie ha visto o un movimiento de nuestras emociones hacia lo que no agrada a Dios, que nosotros toleremos. Y en nuestro corazón le llamemos al pecado, pecado, en lo más mínimo que sea, lo más imperceptible que sea para los demás. Pero si tú lo sentiste, tú lo captaste, si a ti te incomodó, al Espíritu que mora en ti, más incomodó. Entonces, limpia tu corazón cada día, cada mañana, cada tarde, cada noche. Y entonces hay que practicar la limpieza espiritual, ¿no? Como dice 1 Juan, ¿no? Si confesamos nuestros pecados, Él es justo para limpiarnos y perdonarnos y lavarnos con la sangre de Cristo. Entonces necesitamos limpieza en este mundo tan pervertido en que vivimos. Necesitamos proteger nuestra mente, nuestro corazón diariamente, guardarlo con la palabra, sujetando los pensamientos a Cristo. Y si algo pasó la aduana de nuestra voluntad, porque nos descuidamos, lo permitimos
o nos tomó de sorpresa, inmediatamente, Señor, esto no es tuyo. Quítalo de mi mente, quítalo de mi corazón, límpiame con la sangre de Jesús, guárdame de mi propia maldad. Guárdame, Señor. Quiero andar en tus caminos. Y en esa práctica y disciplina diaria, con sensibilidad humilde de corazón, no con fanatismo ni con legalismos, pero con sensibilidad espiritual. Cuidas tu corazón limpio, Dios te dará victoria. Dios le da victoria al que quiere guardarse limpio. Dios le da victoria al que quiere cuidar su corazón, porque Dios ama al que busca la santidad. Así que cuidemos un corazón celoso. No nos convirtamos en personas que nos acostumbramos a ciertas cosas que no le agradan a Dios. No permitas lo que a Dios no te permite. Y así te mantendrás en sintonía con el Señor y el Espíritu Santo podrá guiarte muy cercanamente en tu vida. Ok, una pregunta más tenemos, o dos creo. A ver, dice, ¿cómo se podría definir exactamente el temor a Dios? Buena pregunta. Temor no es miedo, temor no es espanto. El temor en el término humano como lo conocemos es lo que repeles. Tienes miedo al fuego, huye de él. Tienes miedo que el perro te muerda, huye de él. Tienes miedo al COVID, nos cuidamos. Ese es miedo. Temor de Dios no es igual a miedo a Dios. Temor de Dios es, como lo dice en el hebreo el concepto, es un temor reverente a Dios. Es como el respeto que uno lo tiene a su padre o a su madre, que hace de que tú no quieras responderle cuando eras niño, no querías responderle de mala manera, porque sabías que ofenderías, deshonrarías y respetarías a tu padre o a tu madre o a tu hermana o a tu hermano. Es el temor reverente del deseo de honrarle a él. Por lo tanto, no es algo negativo, sino positivo, y no nos trae a apartarnos de Dios, sino nos lleva a traernos hacia él y a llevarnos a él, porque queremos honrarle, queremos respetarle. Como en el Día de la Madre quiere el niño honrar a su madre, o en el Día del Padre el niño a su padre, igual, el Hijo de Dios tiene ese deseo de honrar, respetar reverentemente a Dios, y eso se llama temor reverente, entendido. Amén, amén, gracias, pastor. Vamos con una pregunta más y con esto vamos a cerrar este tiempo especial. Pastor, esta pregunta es bastante importante, creo que va a ser mucha inspiración y bendición para todos escuchar esta respuesta. ¿Por qué nos cuesta tanto la confesión? ¿Qué hacer con las ovejas que les cuesta tener espacio para tener confesión o confesar a su líder, mentor, a pastor, cualquiera que fuese la situación? A ver, en la Biblia, la confesión de pecados, en primer lugar, está dirigida a Dios siempre. Entonces, la confesión de pecados, el confesar, es una palabra que viene del latín. Es confesar, implica la idea de decir lo que Dios dice de ti. Ese es el concepto de confesar. Es decir de ti lo que Dios dice de uno. Eso es ponernos de acuerdo con lo que Dios piensa de mi pecado. Eso es confesar. Es con Dios fesar, decir lo mismo. Entonces, en la confesión es difícil a Dios y reconocerla como nos es difícil reconocer nuestros pecados. Por eso es difícil. La única manera de entender la confesión de pecados correctamente es humillándonos delante de Dios, humillándome. La clave de la confesión, ¿por qué mucha gente confiesa pecado, dice que confiesa sus pecados a Dios a cada rato y vuelve a caer en pecado? Porque no está haciendo una confesión sincera. La confesión de pecados en la Biblia no solamente implica decir hice mal tal cosa, sino implica humillarnos, es decir, el quebrantamiento del dolor de haber ofendido a Dios. Entonces hay una tristeza de haber pecado contra Dios y hay un quebrantamiento por ello. Y en segundo lugar, la confesión es solo sincera cuando es sin excusas, sin justificaciones. Cuando yo voy y le digo a mi esposa, mira, lo siento, qué sé yo, te ofendí a ti, pero te ofendí a ti porque tú eres así, 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 yo no estoy confesando. Yo estoy acusando y defendiendo mis argumentos y mis malas conductas. La confesión es siempre sin excusas, sin justificaciones, si no, no hay verdadero arrepentimiento.
Salmo 51, David, ¿qué dijo? Señor, te pido perdón, perdona mis rebeliones, pero mira tú que hizo Betsabé, que se paró al frente sola, bañándose desnuda. Él no dijo eso. Él dijo, contra ti solo he pecado. Entonces, no hay excusas, sino hay reconocimiento completo de tu responsabilidad que nos lleva a quebrantarnos y humillarnos delante del Señor. La confesión. Ahora, la confesión a líderes no puede ser forzosa, tiene que nacer del corazón de la persona. Si no la produce la confesión voluntaria de la persona, no se debe inducir ni obligar. Hay que confrontar a las personas con su pecado. Y cuando lo niegan el pecado, no hay que preocuparnos. Nosotros no somos policía ni la pipa para interrogarlos para que confiesen su pecado. Hay que dejar que la mano de Dios los señale. Dios se encarga de sacar la verdad y el pecado siempre a la luz. Así que deja que el Señor esté guiando, ¿no? Amén, amén. Bueno, muchas gracias, pastor. Realmente ha sido una bendición. Primero, su exposición de la palabra y también este tiempo de que nos haya dado, donde haya podido responder esas preguntas. Sé que hay muchas preguntas y habrá otra oportunidad, pero realmente estamos muy agradecidos por su participación con nosotros. Dios los bendiga. Encantado. Y queremos orar por usted. Queremos orar por usted antes de que se retire. Por favor. Porque Gracias. queremos realmente, reconocemos cómo el Señor lo utiliza y queremos que el Señor siga utilizando. ¿Ok? Entonces, gracias. Acompáñenme para... Agradezco. Padre amado, a ti te damos toda gloria y honra, Señor. Y Padre, queremos darte gracias primero por este tiempo muy especial. Gracias por la vida de tu siervo, el pastor Javier Cortázar, porque, como siempre, Señor, tú lo sigues utilizando para bendición de nuestras vidas. Gracias porque en este tiempo muchos jóvenes han podido escuchar, Señor, lo que tú tenías preparado a través de él. Y gracias, Señor, porque tú siempre disponiendo su corazón para con nosotros, Señor, de ser instrumento útil en tus manos. Señor, ponemos su vida delante tuyo y la ponemos como ofrenda grata, Señor, con gratitud, porque nos es de bendición, pero rogamos para que él pueda seguir siendo instrumento útil en tus manos, que él siga bendiciendo a muchos, Señor, no solamente él, sino junto con su esposa, Señor, dar siempre testimonio, Señor, de fe y de ejemplo para nuestras vidas. En tus manos lo ponemos. Gracias te damos una vez más, Padre. En el nombre que sobre todo nombre oramos, en el nombre de nuestro Señor amado Jesucristo. Amén. Amén. Dios lo bendiga. Gloria a Dios. Muchas gracias.